Bien, Chao. la primera pregunta es más de carácter general. Dice, nosotros planteábamos qué relación hay para vos entre la cuestión de los pobres, la cuestión de los trabajadores, la cuestión social propiamente, y la cuestión nacional. ¿Qué relación hay para vos entre esos dos términos? Bueno, para mí la relación está en que la cuestión nacional la encaramos desde el punto de vista político general, en una lucha que ese tema no puede estar ausente, porque hace muchos años que hablamos de la contradicción imperialismo-nación, ¿no? Entonces, bueno, el imperialismo sigue existiendo y cada vez más fuerte. Bueno, por ahora la unipolaridad se va terminando, pero igual está muy fuerte el imperialismo. Y si bien por toda la tendencia política económica moderna, las naciones, y además incluso por los planteos nuestros, nosotros hablamos de la integración latinoamericana, ¿verdad? Eso en cierto modo va a implicar un cierto detrimento de la soberanía de cada país, porque para poder integrarse, si sos hermético, no te puedes integrar. Y decir que hay que estar dispuesto a una relación que va a aflojar lo que son los planteos tristamente nacionalistas, como se hacía en otras épocas, ¿no? Entonces, y si hablamos de la emancipación, no solamente de los trabajadores, los sectores subordinados de la sociedad, están relacionados con la cuestión nacional, porque la lucha justamente frente al enemigo muy poderoso que tenemos, que es el imperialismo, que no solamente el imperialismo norteamericano, ¿no? Es el capitalismo general, requiere de que nosotros nos definamos en primera instancia por una defensa de la soberanía de la cuestión nacional, ¿no? Ya digo, con el ingrediente ese de que si nos vamos a integrar, vamos a tener que estar dispuestos a ceder algo en ese sentido, ¿no? Para poder integrarse. Pero el fenómeno está ahí, es decir, en la emancipación de los trabajadores. Y también está relacionado con lo que es la emancipación y la liberación nacional. Entonces están estrechamente ligados, ¿no? Si no nos quedamos en lo que es nada más que el planteo reivindicativo y trascendemos, y los trabajadores trascienden la lucha, que es lógica, ¿no? En defensa de los intereses, pero para consolidar los logros hay que transformar el sistema, si no siempre van a estar como echando agua en un barril sin fondo, ¿no? Viejo, nosotros ahora, esta retreta justamente con esa perspectiva, nosotros consideramos de que, a ver si vos estás de acuerdo con esto, la izquierda en las décadas del 50, 60, pasó por un proceso que nosotros hemos llamado, no solo nosotros, de nacionalización. Es decir, parte de la izquierda asumió el problema latinoamericano, el problema nacional. Claro, porque la raíz de la izquierda en realidad tiene una raíz europea. Exacto. Es decir, fueron los trabajadores europeos anarquistas, socialistas, todo eso, más tarde comunistas, que trajeron la problemática de la confrontación social. Y la izquierda, bueno, el Partido Comunista estaba siempre pendiente de lo que pasaba en la Unión Soviética. Entonces eran extranjerizantes totales. Y los socialistas, yo tengo 18 años Partido Socialista, Claro, me nutría con los libros europeos. Seguro. Entonces estábamos desnacionalizados, éramos europeizantes, tanto los comunistas como nosotros. Y en ese tiempo empezó un proceso de enraizamiento acá, en el cual hubieron algunas personas que tuvieron mucha importancia, ¿no? Yo creo, en el caso del Partido Socialista, de empezar a comprender, a entrar en la cuestión nacional. Incluso sabíamos más de historia de Europa que de la historia uruguaya, ¿no? Fue Vivian Trías. Vivian Trías, yo diría que contribuyó enormemente a nacionalizar al Partido Socialista. Sí, Vivian Trías.
porque después tenía vínculo con Abelardo Ramos y todo eso, ¿no? Sí, claro. Esa corriente. Pero se nacionalizaron, ¿no? O se americanizaron también, ¿no? Porque no hay que olvidar que Uruguay era la Suiza de América. Claro. En Suiza no hay indio. Sí, sí. ¿Y vos lo conociste a Trías personalmente? Sí, sí. Sí, sí. Yo nunca fui ni triista ni figuronista, ¿no? Pero reconozco que Trías inyectó al Partido Socialista ideológicamente. El viejo Frugoni era un liberal, sabía marxismo en cantidad, tiene libros buenos de marxismo, pero no era un revolucionario, no, era un intelectual liberal. Trías, no digo que fuera llamémoslo un revolucionario propiamente, ¿no? Pero incidió mucho en el partido en cuanto a la preparación teórica de los compañeros. Con Trías y el equipo de Trías se preocupó por la formación. Yo me acuerdo de unos cursos muy buenos, los de un tal Brocken, argentino, que lo trajo Trías, que fue capaz de convencernos a los que íbamos a los cursos de que el marxismo era una herramienta, no era un dogma, no era una Biblia, era una herramienta de interpretación de los fenómenos históricos, ¿no? Eso no lo metió el tipo. Y eso fue Trías el que lo trajo, ¿no? Y además, además los trabajos de Trías están bien preocupados por la cuestión nacional, ¿no? Así que, por lo menos el Partido Socialista se nacionalizó allí, ¿no? Sí, sí. Viejo, ¿y qué rol en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se lee el MLN y el BB-Sendik? Bueno, voy a decir algo que nadie lo va a creer. El BB-Sendik nunca fue partidario formal del MLN. Pero no solamente en los comienzos. Cuando salimos de la cárcel, tampoco fue partidario de recomponer el MLN. Porque él decía, tenía la obsesión de la unificación de todo lo posible, ¿no? Entonces él decía, vos formás algo muy definido y se forma el anticuerpo enseguida. Lo cual es cierto. Tenía razón, ¿no? Pero nosotros somos partidarios igual de hacer una organización estructurada, ¿no? Ahora, curiosamente, y esa es la paradoja, ¿no? A pesar de que nunca quiso organizar el MLN, contribuyó enormemente a hacerlo, ¿no? Enormemente. Yo por eso, cuando habla de Sendik fundador del MLN, no digo nada, pero realmente se fundó a pesar de él. La contribución que hizo fue enorme, sin discusión. Porque él decía eso, ¿no? Y en cierto modo no dejaba de tener razón. Vos formás algo definido y se forma el anticuerpo enseguida, ¿no? Por eso salió con la idea, que apareció en la cárcel la idea, que nos pareció buena y la aceptamos enseguida, del Frente Grande. El Frente Grande, ¿no? Y después cuando empezamos a organizar, ya salíamos de la cárcel militar, que ya nos pasábamos los escritos, ¿no? Los papelitos. Argumentaba él que los tiramos nosotros. Yo dije, esto lo tiramos. Las píldoras de él, en donde nos decía que no era partidario formar el MLN, ¿no? Pero al final contribuyó. Sí, contribuyó. Una cosa, como esto también, ¿no? Su manera de moverse, su militancia, todo, la interpretación del acontecimiento, era un tipo dialéctico. Nunca reconoció la dialéctica. Decía que era puro palabrerío. Al punto que organizamos con el viejo Cultelli unas reuniones de él en el penal de Punta Carreta, no se entendieron nunca. El Bebe negaba la dialéctica, totalmente. Pero en todo su modo de operar y de pensar políticamente era un dialéctico. Es decir, justamente no era un tipo que se anquilosaban las ideas, todo lo contrario. Yo nunca lo entendí eso, pero lo vine a entender años después,
leyendo sobre ciencia, el que en la década del 20, con las técnicas tan rudimentarias que tenía en aquella época, el físico inglés Millikan, no me acuerdo si es inglés o yankee, ahora sí que no me acuerdo, Millikan pesó una partícula que todo el mundo dijo que era el electrón. Millikan murió negando la existencia del electrón. ¿Sabes que lo asocié con el bebé? Lo asocié con el bebé, claro, porque el tipo pesa una partícula. Todo el mundo dice, es el electrón. Que te digo, le erró por poca cosa con las mediciones más modernas, ¿no? Pues él murió negando la existencia del electrón. Y digo, este es el bebé, tipo dialéctico, tu manera de ser. Pero que negó la dialéctica siempre. ¿Vos te referís a ese carácter dialéctico del bebé en el sentido de que él, la teoría, la doctrina marxista la bajaba a tierra y también era una síntesis nacional, digamos? Un instrumento. Un instrumento. Y el bebé era fundamentalmente luxemburguista. Sí, era fanático de Rosa Luxemburgo. Era luxemburguista. No, de leninista no tenía nada, ¿no? Al contrario, lo rechazaba. Pero un tipo totalmente dialéctico, ¿no? Sí. No se anquilosaba en un pensamiento nunca. No. Y, bueno, para él era un puro palabrerío nomás. Y el viejo Bulteri no lo pudo convencer. Hubo buenas discusiones. Sí, pasaron varias semanas discutiendo en el penal de Punta Carreta, pero no lo convenció. Diego, vos como otra cosa que nosotros hemos visto, que hemos discutido, es no solo que la izquierda se nacionalizó en aquel momento, sino que también hubieron sectores nacionalistas, de alguna manera, que se volvieron de izquierda o se izquierdizaron se puede decir así, caso de Erro o Quijano mismo. Sí, Quijano principalmente, no, Erro también, ¿no? Pero siguieron manteniendo esa impronta de los partidos tradicionales, ¿no? Sí, es decir, ni Erro ni Quijano. Quijano fue más sistemático que Erro. Sí, fue más sistemático. Erro más empírico. Más sistemático, más teórico también. Erro era más empírico, es decir, era muy, no lo conocí personalmente, ¿no? Pero tengo la impresión por la forma que se movía que era muy emocional, más que nada, ¿no? Quijano una cabeza que muy razonador, ¿no? Y tenían, porque hay una cosa que hay que reconocer, ¿no? El Partido Nacional en una época luchó por el derecho de las minorías, ¿no? Por supuesto, con todos los intereses que tenían propios de los que estaban luchando ahí, ¿no? Pero en términos generales, luchó por los derechos de las minorías. Y eso es una impronta que les quedó a esta gente, ¿no? Si el Partido Nacional luchó por los derechos de las minorías. Eso hay que reconocerlo, de verdad. Y además otra cosa también, ¿no? En general, leyendo historia, yo mucha historia uruguaya no he leído, ¿no? Pero leyendo historia, uno se da cuenta que eran políticos de otros calibres. Si bien tenían los intereses personales, yo diría, no sé si no primaban, pero por lo menos no hacían del interés personal lo principal, que es lo que hacen ahora los políticos, ¿no? Y que al final utilizan la política para acomodo, y para como solución o como una vía de realización personal, ¿no? Eran políticos yo diría con mayores principios, me parece, ¿no? Y entonces Quijano y el viejo Erro tenían un poco esa impronta, ¿no? Es una interpretación que yo hago. Digamos que eran un poco políticos con el estilo antiguo, ¿no? Pero... Sí, nosotros vemos
te iba a preguntar si leías Marcha, pero antes nosotros hemos visto como que en el mismo proceso en el que la derecha, los partidos tradicionales, la derecha decimos, pero los partidos tradicionales se volvían más liberales, resultado del cambio de imperio de la década del 30 y el influjo liberal a partir del imperio yanqui sobre todo, en la medida que los partidos tradicionales se volvían más liberales, los sectores nacionales de los partidos tradicionales o nacionalistas se volvían hacia la izquierda. Los ¿Se partidos. volvían cómo? Se volvían hacia la izquierda. Ah, sí. Nos ha parecido como que había ese movimiento, ¿no? Que después muchos de ellos terminan confluyendo. Hubieron las experiencias de los frentes nacionales con el Fidel y la Unión Popular, fue el Partido Socialista con Erro mismo, ¿no fue? Como que eso fue como un recorrido, fueron dos caras del mismo proceso, ¿no? La liberalización de la derecha o de los partidos tradicionales y por otro lado la nacionalización de la izquierda. Claro, porque en el fondo eran tipos honestos, ¿no? Uh-huh. Y eran verdaderos políticos, es decir, no usaban la política para beneficio personal. Uh-huh. Estaban convencidos de lo que hacían, ¿no? Y eso los fue distanciando de los otros. Uh-huh. Pues los otros empezaron a tomar la política como un instrumento de recursos, con beneficio personal, ¿no? Uh-huh. Cosa que no. Fíjate, el viejo Erro, eso es muy meritorio, ¿no? Fue ministro. Cuando salió a vender libros, cuando abandonó el ministerio, salió a vender libros para poder vivir. Vendía libros. Es decir, no metió la mano, no se enriqueció estando en el gobierno, nada de eso. Tipo honesto, ¿no? Sí. Sumamente honesto. ¿Vos leías Marcha, viejo? Sí. Sí. ¿Y estaba de acuerdo con las posiciones? Sí, genial. No, porque Marcha hacía análisis político y todo, y hacía buenos análisis. Uh-huh. Pero además tenía un conjunto de periodistas, los mejores que tenía Uruguay. Uh-huh. Que después, cuando se forma Época, el diario Época, que fue un excelente diario, tenía los mejores periodistas de Uruguay. Eran de Marcha muchos de ellos. Uh-huh. Sí, eran casi lo mismo. No, Marcha no era solamente Quijano. Uh-huh. Todo un cuerpo de periodistas muy bueno. Realmente con Marcha se aprendía. Sí. Uh-huh. Y con las posiciones a nivel de la cuestión de la política nacional, la política internacional, porque Marcha, según lo que hemos visto, era como ahí como es el origen de lo que se llamó la posición tercerista, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí, eran terceristas, sí. Quijano era tercerista, sí. Claro, porque la Unión Soviética, en la forma de moverse, la veía como un imperialismo más. Uh-huh. Y te digo, con la orientación de Stalin, no sé si no estaba acertado, ¿no? Con la orientación que le daba Stalin a la Unión Soviética y su política exterior. Sí, porque además la Unión Soviética no era generosa con las relaciones que hacía con los otros, ¿eh? Uh-huh. Eran durísimos. Sí. Bien. Viejo, en la actualidad nosotros creemos que la izquierda volvió a sus fuentes, es decir, que va de regreso al liberalismo europeísta. De hecho, ahora cuando venía para acá, hoy y mañana, pasé por un muro, acá a la vuelta, que está pintado, no sé, por alguna organización anarquista que está en italiano. ¿En italiano? Una cosa que a mi entender... Cosa rara, ¿no? Muy raro, pero además es como una especie de esnovismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con las reivindicaciones populares. Capaz que en el 1900, cuando en Uruguay había un 20% de población inmigrante, aquello tenía un valor. Ahora, sí, hoy en día eso es como un esnovismo elitista, ¿no? Entonces nosotros creemos que eso está pasando en todos los sectores de la izquierda, que se han vuelto de izquierda tradicional ya, que van de camino al liberalismo, a su fuente, digamos, ¿no? Y que por otro lado la derecha ocupa los espacios que antes eran propiamente de connotación más nacionalista o nacional. Eso es lo que... ¿Qué pensabas vos de eso? Sí, la derecha... Manini Ríos, por ejemplo. Yo digo que la derecha aprende la lección.
Incluso trabaja de memoria, no necesita como elegir reunirse para ver qué hacer. Saben qué hacer siempre, ¿no? Sí, saben que trabajan de memoria. Y ha aprendido, por ejemplo, la calle siempre fue la fuerza de izquierda, ¿no? Ahora no es siempre la fuerza de izquierda. Ahora la derecha en diferentes países, mira, sin ir más lejos, en Venezuela, Guaidó y compañía juntan gente, ¿eh? Juntan gente. No es broma, no son grupitos, juntan gente. Entonces la derecha ha aprendido y está tratando de ganar la calle. ¿Viste lo que está haciendo Sartori ahora? Recorriendo todos los departamentos uno por uno. Es decir, está haciendo lo que la izquierda debiera hacer y no hace, ¿no? En un trabajo además no de elecciones, sino de todo el año, que no lo hace. O lo hacen muy pocos compañeros. No, la derecha aprende las lecciones. No hay que subestimarlo. Es decir, todo espacio que está dejando la izquierda, ellos tratan de ocuparlo. Y lo van a ocupar, ¿eh? Porque la izquierda para mí está dormida, ¿no? A mí me preguntaron, no me acuerdo en qué momento, qué era lo que tenía que hacer el Frente Amplio o lo que no tenía que hacer. Las dos cosas, lo que no tenía que hacer y lo que tenía que hacer. Y le digo, lo que no tiene que hacer es abandonar la calle como la abandonó. Y lo que tiene que hacer es justamente retomar la calle, ¿no? Los puerta a puerta, todo eso que el Frente Amplio realizaba, ¿no? Que yo incluso hice mucho puerta a puerta también. Y eso lo abandonó. Y yo pongo, en la dirección del MPP, discutíamos los temas y los compañeros planteaban el problema de los medios. Yo decía, pero los medios son tan en manos de los burgueses. Nosotros no podemos pretender que nos favorezcan el trabajo. Ahora, cuando el voto verde, el gobierno, todo el gobierno con todo su poderío y toda la prensa, estaban contra el voto verde, ¿no? Que el voto verde, para desprestigiarlo, decían que lo habían inventado los Tupamaros, no. El voto verde, la idea salió de los familiares de los presos políticos. A nosotros nos pareció muy buena la idea, la tomamos enseguida. Fuimos los primeros y enseguida volcamos el esfuerzo, pero no fuimos los inventores, fueron ellos. Sacó más votos que el Frente Amplio. Con todo el aparato propagandístico de la derecha y todos los medios en favor de la derecha, ¿no? Yo lo digo porque le decía a los compañeros, sí, estamos de acuerdo con los medios y podemos entrar mejor, pero lo que tenemos nosotros como herramienta es el cabeza a cabeza, ¿no? Y con el voto verde fue un cabeza a cabeza. Y después toda la movilización y el avance político del Frente Amplio fue por las barriadas, porque se recorría casa por casa. Eso se abandonó. Entonces dije, lo que hay que hacer es retomar eso. Que ese instrumento que tenemos, si podemos agregar otra cosa, mejor. Pero eso no hay que perderlo. El Frente Amplio lo perdió. Lo perdió. Erróneamente, ¿no? Vos hoy dijiste una cosa, nombraste el Frente Grande. Explícate un poquito con eso. Sí, bueno, el Frente Grande fue una idea que pergeñó el Bebe, ya en la cárcel lo discutimos. Estuvimos de acuerdo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La llamada izquierda quiso ser frentes políticos, el Partido Comunista de Fidel, el Partido Socialista había armado la Unión Popular, que fueron engendros nomás, quedaron ahí raquíticos. Entonces, lo que decía el Bebe, que respecto a unos pocos puntos, porque si ponen muchos puntos como objetivo, difícil encontrar gente que coincida en todo. Pero unos pocos puntos de repente podría haber coincidencias y entonces aprovechar todo lo que pudiera aglutinarse en función de esos pocos puntos. Por eso hay un frente grande, ¿no? Que en el fondo era un frente policlasista, evidentemente, ¿no? No es solamente trabajadores, ¿no? Podría haber sectores de la pequeña burguesía que es un poco la idea con que se ha trabajado, ¿no?
que es el Frente Amplio. Entonces, la idea era eso, unos pocos puntos para aglutinar todo lo máximo posible. Y nosotros cuando salimos de la cárcel, fuimos y lo planteamos al Frente Amplio, pero no fue entendido, y yo creo que principalmente porque ya en ese momento el Partido Comunista, en una relación que no sé de qué tipo era con Seregni, estaba controlando al Frente Amplio, ¿no? Tuvo en los primeros años el Frente Amplio y el Partido Comunista una incidencia muy grande. Entonces, interesadamente, no aceptaron la idea. Pero nosotros insistíamos. Mire que nosotros no decimos, ni pensamos, que sea suplantador del Frente Amplio. No, el Frente Amplio es el pivote principal y agregarle cosas. Pero el carozo del Frente Amplio. Así lo planteamos nosotros, pero no quisieron entenderlo, ¿no? Y en el fondo, a través del tiempo, se fue conformando el Frente Grande, porque cuando el Frente Amplio, que fue cambiando y cambió hasta los nombres, ¿no? Y las consignas, se fue ampliando justamente con la adhesión de individuos que venían de los partidos tradicionales, que además, porque hay una cosa que es esta, ¿no?, que nadie lo va a reconocer. Nosotros en la cárcel fuimos el engendro del Frente Amplio. Nosotros manejábamos la idea de la unificación así amplia. Bueno, venía como la idea del Frente Grande, ¿no? Estaba saliendo ahí. Los abogados nuestros eran todos del Partido Socialista, del Partido Comunista. Nosotros no teníamos abogados. Y discutíamos con ellos todas estas cosas. Sabíamos, por ejemplo, por Batalla, que era abogado del BEBE, de que había en el Partido Colorado tipos que tenían ganas de separarse del partido, ¿no? Que tenían discrepancia porque el partido se había puesto tremendamente conservador y reaccionario. Y con Rodríguez Camuso también teníamos información del Partido Nacional, de que podía haber algunos desprendimientos. O sea, no éramos desconocedores de la existencia de algunas personas que en sus partidos tradicionales no estaban conformes. Entonces, discutíamos eso de la posibilidad de poder acercarlos con un planteo así muy amplio, ¿no? Discutimos bastante con los abogados y al final los abogados, que eran de los partidos existentes, el Partido Comunista y el Partido Socialista, algún medio anarco también, sacaron la idea y empezaron a trabajarla. Nosotros ahí nos despegamos por completo. Nos enterábamos por los abogados cómo iban las conversaciones, pero nosotros no participábamos. Pero la idea original salió de la cárcel de Punta Carreta, que nadie lo va a querer reconocer, ¿no? No importa. Y después así como salimos con el Frente Grande, que lo planteamos muy clarito. No pensamos en un movimiento aparte, separado del Frente Amplio, todo lo contrario. El Frente Amplio como carozo principal. Pero no fue entendido. Sin embargo, después el tiempo llevó por ese camino, ¿no? La alianza policlasista, con la cual yo estoy de acuerdo, porque cumple una función, aunque ahora estoy pensando eso que decía, no será demasiado amortiguadores, que sea negativo, no lo sé. Y porque el Frente Amplio tiene esa contradicción interna, que además hay esto que es verdad, ¿no? La unidad del Frente Amplio la sostenemos el Partido Comunista, los socialistas tal vez, y nosotros. Porque si siguiéramos nuestro planteo más profundo, tenemos que romper. No nos podíamos poner de acuerdo. O sea, si el Frente Amplio sigue existiendo, es porque nosotros hemos rebajado nuestros planteos.
La rebaja es nuestra. Ujú. La rebaja es nuestra. Y por eso existe el Frente Amplio. Ahora, en donde yo tengo discrepancia es los planteos originales y a la vez el Frente Amplio. Si el Frente Amplio les molesta demasiado lo que hacemos, bueno, que nos echen, que no nos van a echar. Pero es así. Pero nos desdibujamos. Nos disolvimos en el Frente Amplio. Viejo, la del estribo. Contar un poquito lo último, es el tema del plan por la tierra y contra la pobreza. Ah, sí. Vos sabés que la idea del plan fue una idea que compartimos, pero la organización de Movimiento por la Tierra es otra cosa, porque en realidad el MLN no es que estuvo en contra, pero no dio apoyo, no se volcó a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El BEBE era generador de buenas ideas, pero después en la concreción hacía falta otra gente con otra cabeza, ¿no? Más sistemática, con mentalidad organizativa, en cierto modo, desde el punto de vista mental, más restringida, porque aquel era demasiado amplio, ¿viste? Muy abarcativo. Y vos que te organizás, cerrás, ¿no? Es decir, tenés que tener un límite en las cosas. Bueno, y al Movimiento por la Tierra le faltó eso. Le faltó gente que fuera capaz de irte atando los hilos y construyendo una estructura organizativa, de manera que fuera un instrumento para poder dar esa lucha, porque sin la herramienta no puede hacer nada. Le faltó eso al Movimiento por la Tierra. Él tampoco planteó, porque eso también es cierto, ¿no? Jamás el BEBE vino y planteó el MLN, bueno, deme una mano en esto, ¿no? No planteó. Porque más sabía cómo éramos nosotros. Entonces, él tenía otra idea de la cosa. Nosotros más restringidos, más adaptadores. Él pensaba una cosa mucho más abierta y no funcionó. No funcionó. Una lástima, ¿no? Pero, porque podría haber sido un elemento complementario, ¿no? Sí, yo alguna vez le planteé, pero como no queríamos interferir en lo que estaba haciendo aquel, porque yo me di cuenta que quería hacer ese experimento solo, ¿no? Y decir, con el apoyo nuestro le daba otro carácter, evidentemente. No una cosa tan amplia, de repente nosotros éramos más cerrados. Entonces, como nunca pidió ayuda, lo dejamos, pero no encontró la gente adecuada. Y ese fue el problema que tuvo, ¿no? Sí. Principalmente, no por falta de ideas. ¿El programa vos crees que estaba acertado en ciertos aspectos? Sí, podía servir para una etapa, ¿no? Sí. Es decir, los programas son instrumentos. Y vos lo utilizás como un instrumento. Buen día el instrumento no te sirve más, lo cambiás. No pasa nada, o lo mejorás, o lo modificás. Entonces, podía servir perfectamente bien. Pero le faltó eso, ¿no? Le faltó gente que fuera capaz de organizar y estructurar a quienes se iban aproximando para formar una herramienta de lucha, ¿no? El Movimiento por la Tierra nunca fue una herramienta de lucha. Nunca fue. Era un conjunto de gente con una idea, pero como herramienta para luchar por eso no era. Nosotros lo vimos y lo discutimos el tema, ¿no? ¿Qué hacemos? Y bueno, pues ya que no dice nada, vamos a dejarlo, porque ya con nosotros muchas veces hicimos cosas discrepando con él, ¿no? Entonces, si él quiere hacer la cosa, hacer un experimento por su lado con sus ideas, que lo haga. Vamos a no molestarlo. Si no hubiera pedido, por supuesto, le damos una mano, ¿no? Porque nosotros pensábamos que podía haber sido complementario, pero no. Entonces, murió. Una lástima, ¿no? Viejo, ahora, como para liquidar ahí, con un resumen, pero a la vez como, porque no te pregunté nada de las perspectivas, de tu mirada respecto al porvenir inmediato, digamos. No tanto con la política a nivel partidario, sino
con la política a nivel de la lucha popular, de la lucha social, digamos. Tirame 3 ideas acerca de la relevancia de la práctica, de la vigencia del pensamiento tupamaro, encarnado en la práctica de Sendí, y la cuestión nacional también. Sí. Mirá, yo sinceramente pienso que han quedado algunos compañeros, personas, ¿no? Con ciertas ideas. Pero lo que fue el movimiento Tupamaro como tal, con la incidencia que tuvo en algunos momentos en la esfera política uruguaya, eso ya pasó. Para mí ya pasó. No creo que el MLN tenga posibilidad de futuro, no lo veo, porque la mayor parte de los compañeros integrantes del MLN, una buena parte, están muy metidos en la cuestión, en el marco de la lucha política en el país, ¿no? Un marco y un campo que no lo inventó la izquierda, venía inventado por los partidos tradicionales. La izquierda entra ahí, pero no produjo modificaciones demasiado importantes, porque incluso los estilos de trabajo político, la izquierda ha asimilado los de la derecha en algunos casos, o de los partidos tradicionales. Entonces, yo pienso que las ideas de cambio profundo de la sociedad civilizatorio está en persona. No sé qué grado de incidencia podrán tener en el futuro, ¿no? Hay personas que piensan de otro modo. Yo incluso he tenido contacto con gente, sin ir más lejos, antes de irme para Salto, hace 4 años, tuve una reunión con la hija de Chiflé, el esposo de ella y 3 personas más. Tuve una coincidencia de pensamiento que no tenía con mi propio compañero ni del MLN ni del MPP. Quedé impresionado, digo, cómo estamos pensando lo mismo, ¿no? Entonces, esa gente que está desparramada por ahí, no sé si será posible unificar de alguna manera, ya sea las ideas o lo que fuere, ¿no? No sé. Pero la verdadera idea de izquierda para mí está diseminada entre personas, no están estructuradas en organismos políticos, por lo menos como la veo yo ahora, ¿no? Ni tan siquiera el Partido Comunista, porque el Partido Comunista piensa en el cambio civilizatorio, ¿no? Pero su práctica concreta está integrado al sistema. Ahora, los comunistas tienen más esa idea que los socialistas, ¿no? Los socialistas la perdieron por completo. Y los compañeros del MLN, metidos en el MPP, también se han olvidado, ¿no? Yo estoy en el MPP y de vez en cuando le digo, ¿qué hacemos con la marquesina? De vez en cuando le prendemos la luz, Liberación Nacional y Socialismo, ¿no? Vamos a tener que discutir a ver si no la tiramos a la basura, ¿no? Seguro, pues la práctica no tiene nada que ver con eso. Sí, es así. Así que yo por ahora lo que veo es a ver qué pasa con esa gente que está desparramada por ahí, ¿no? No sé, no tengo conocimiento, pero hay gente desparramada con ideas diferentes que son discrepantes en cuanto a lo que es la política desarrollada por los partidos llamados de izquierda. Yo les llamo siempre llamados de izquierda, porque para mí no son izquierda. Son liberales, son progresistas nada más. ¿Qué va a pasar? No sé, porque ahora estoy muy aislado allá en Salto y no tengo conocimiento, ¿no? Antes conversaba más. Yo tenía unos compañeros provincialistas que me reunía con ellos de vez en cuando, intercambiamos una charla de una hora o algo así, ¿no? Con los cuales tenía mucha identidad de pensamiento, ¿no? No pude cultivarlo porque me fui. Pero era interesante ver eso, ¿no? Y ellos me decían que había más compañeros que estaban pensando así. O sea, no sé, en el Partido Comunista no lo sé. Creo que menos, ¿no? Aunque el Partido Comunista ya no era tan estructurado como fue en otras épocas, ¿no? En la época staliniana.
pero son compañeros con los cuales te entendés muy bien, es decir, el pensamiento, por ejemplo, estos compañeros socialistas también pensaban que el partido estaba excesivamente integrado al sistema, ¿no? Entonces se está desvirtuando. Ellos lo pensaban así, la hija chilena, ¿no? O sea, teníamos un pensamiento que se aproximaba. Claro. Pero yo que sé cuánta gente hay que pensando así, no sé. No sé. Bien. Impecable, viejo. Muchas gracias.